Aquí no está prendiendo, mira. Hoy vamos a leer del libro de Efesios, capítulo 1. Efesios 1, 3. Efesios 1. Demos gracias al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por las bendiciones espirituales que Cristo nos trajo del cielo. Desde antes de crear el mundo, Dios nos eligió por medio de Cristo para que fuésemos solo de Él y viviéramos sin pecado. Dios nos amó tanto que decidió enviar a su Hijo Jesucristo para adoptarnos como hijos suyos, pues así había pensado hacerlo desde un principio. Dios hizo todo eso para que lo alabemos por su grande y maravilloso amor. Gracias a su amor nos dio la salvación por medio de su amado Hijo. Por la muerte de Cristo en la cruz, Dios perdonó nuestros pecados y nos libertó de toda culpa. Esto lo hizo por su inmenso amor, por su gran sabiduría y conocimiento. Buenos días, santos en el Señor Jesucristo. Mi nombre es Jeff y voy a compartir el mensaje en esta mañana. Este mensaje se llama La justicia de Dios y la gracia en Cristo, el divino intercambio, pero primero quiero decir que es un honor y un privilegio estar aquí con ustedes y compartir la palabra de Dios con ustedes. Y espero que el Señor hable a través de su palabra. Hoy vamos a leer la escritura, sobre todo de Efesios capítulo 1, del 1 al 12. El mensaje de hoy se trata de la identidad. Si sabemos que lo que Dios dice es verdad y si es que lo creemos, nosotros, si creemos lo que Dios dice de nosotros, nosotros vamos a actuar como lo que Él dice, porque así es como Dios obra en nuestras vidas. Sin embargo, desafortunadamente, muchos creyentes piensan que Cristo es más acerca de hacer más, ser más, tener más cosas que hacer, como liderar este grupo, hacer esto, aquello y aquello. Y yo creo que esto está mal y muchos cristianos lo hacemos, incluyendo a mí mismo. Y es porque no tenemos idea de que en Cristo tenemos toda bendición espiritual y que Dios ya nos dio las riquezas y glorias del cielo y que Él nos ha intercambiado ese espíritu muerto que teníamos con un espíritu vivo en Cristo. Y me duele mucho ver que muchos cristianos se levantan cada mañana y piensan que necesitan hacer algo para ganarse el favor de Dios y tratan de hacer más, lograr más para Cristo, etcétera. Y eso no es lo que Dios quiere. Ellos tal vez piensan que necesitan hacer cosas para poder estar en la voluntad de Dios, pero la verdad es que nosotros estamos en la voluntad de Dios porque estamos en Cristo y Cristo en nosotros. La verdad es que nosotros ya hemos sido justificados por la sangre de Cristo y a causa de este nuevo nacimiento que tenemos en la sangre de Cristo, nuestro reconocimiento, nuestra realidad, la vida en Cristo no es algo como que podemos mejorar o algo como el manejo del un programa del manejo del pecado o algo así.
porque nosotros ya somos justificados en Cristo, es Cristo y su vida en ti, su resurrección, su vida resucitada. Es eso lo que nos cambia. La palabra de Dios es una palabra viva. Así que ahora voy a leer la palabra y mientras la leo, no escuches solo con tus oídos físicos, escucha con tu corazón y deja que el Espíritu Santo hable a tu vida hoy. Efesios capítulo 1, verso 3 al 12. Demos gracias al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por las bendiciones espirituales que Cristo nos trajo del cielo. Desde antes de crear el mundo, Dios nos eligió por medio de Cristo para que fuésemos solo de Él y viviéramos sin pecado. Dios nos amó tanto que decidió enviar a Jesucristo para adoptarnos como hijos suyos, pues así había pensado hacerlo desde un principio. Dios hizo todo esto para que lo alabemos por su grande, maravilloso amor. Gracias a su amor nos dio la salvación por medio de su amado Hijo. Por la muerte de Cristo en la cruz, Dios perdonó nuestros pecados y nos libertó de toda culpa. Esto lo hizo por su inmenso amor, por su gran sabiduría y conocimiento. Dios nos mostró el plan que había mantenido en secreto, que había decidido realizar por medio de Cristo. Cuando llegue el momento preciso, Dios completará su plan y reunirá todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, y al frente de ellas pondrá como jefe a Cristo. Por medio de Cristo, Dios nos eligió desde un principio para que fuéramos suyos y recibiéramos todo lo que Él había prometido. Así lo había decidido Dios, quien siempre lleva a cabo sus planes. Dios quiso que los judíos fuéramos los primeros en poner nuestra esperanza en Cristo, para que lo alabemos por su gran poder. Amén. El domingo pasado tuvimos aquí el desayuno de estampida en el estacionamiento de la iglesia. Nos divertimos mucho y yo estuve platicando con Tim Pelzer y me dijo, ¿tú vas a compartir el próximo domingo? Y le dije que iba a compartir acerca de Efesios 1 y él dijo, wow, hay mucho allí. Y él él ha escuchado las enseñanzas de algún maestro acerca de Efesios y ha estado estudiando Efesios 1 por bastantes meses porque es muy profundo. Y yo por eso quiero decirles que escogí solamente algunas cosas de la palabra de Efesios 1 y aquí está todo en aquí en la pantalla. Ahora vamos a repetir. Yo soy bendecido, yo soy escogido, adoptado, santo y sin mancha y perdonado. Y vamos a ver qué tan bendecidos somos. ¿Cuál es la más grande bendición que tú puedes experimentar? Segunda de Corintios capítulo 13, 5 dice: les quiero preguntar, ¿ustedes no reconocen acerca de ustedes mismos que Jesucristo es de hecho en ustedes mismos? ¿Pueden reconocerlo? Eso es algo muy grande. Hace como un mes mi hijo empezó un trabajo, él tiene 21 años
y entonces necesitaba unas camisas de vestir. Y entonces fuimos a comprar unas camisas allá en Market Mall y entonces fui con él iba a pagar, pero yo lo acompañé para que aprovechara unos descuentos que yo tenía. En fin, la cosa es que llegamos a la caja y estaba una muchacha ahí de unos 20 años. Y mi hijo pues ya ni se apena conmigo. Antes yo lo apenaba siempre, pero ahora ya ni se molesta. Entonces le digo a la muchacha, y la muchacha me dijo, esta camiseta ya está de descuento, pero ya saben, a mí me gusta pedir descuento sobre descuento. Entonces le pregunté, ¿hay otro descuento? Y ella me dice, claro, tienes AMA, que es un programa de descuento. Y le digo, no tengo. Y le dije, bueno, y entonces le dije, pues no tengo AMA, pero tengo a Jesús. Bueno, de hecho, Él me tiene a mí. Y dijo, bueno, eso está muy bien, pero aquí tienes que pagar de todas maneras. Ya sé que Él pagó por tus pecados, pero aquí tienes que pagar por dinero. Y eso nos dio mucha risa a los dos. La cosa aquí que quiero decirles es que la vida de Cristo impacta a los demás. Esta vida que vivimos no es solo para nosotros, es para toda la gente que vive alrededor de nosotros. Ellos pueden experimentar esa vida resucitada a través de nosotros. Ahora, tú puedes reconocer que Cristo está en ti. Número 2, nosotros somos bendecidos porque nosotros tenemos un mismo espíritu con el Señor. Primera de Corintios 6:17. Pero el que se une al Señor se hace uno con Él en espíritu. ¿Ya sabías eso? ¿Te das cuenta de que tú eres un solo espíritu con Cristo? ¿Tienes la mente de Cristo? Eso significa que Dios siempre nos está ofreciendo el consuelo, el consejo, la sabiduría, el entendimiento de su Hijo Jesucristo. Nos da su gracia y eso es lo que significa tener la mente de Cristo. No es que tengamos su mente, de hecho, sino que tenemos ese consuelo y ese consejo del Espíritu Santo. Nuestro espíritu humano ha sido unido al Espíritu Santo en uno. Por ejemplo, un té. Un té es una bebida, pero con 2 ingredientes. Cuando tú preparas el té con agua, el té ni el agua pierden su identidad. El agua siempre va a ser agua, aunque se convierta en té, sino que el té siempre va a ser té, las hojitas del té van a ser té, y el agua siempre va a ser agua. Pero cuando se combinan, es una bebida, la bebida que llamamos como té. Y es lo que sucede con nosotros. Nosotros estamos bendecidos, estamos unidos con Cristo. Hace como 2 meses tuve el honor de compartir en un grupo de jóvenes y habían unos 20 jóvenes y algunas otras personas de la congregación. Y yo quería compartirles acerca de cómo compartir el Evangelio. Y yo le llamé a mi mensaje, cómo compartir a Cristo desde la vida interna que tenemos en Él. Y yo quería enseñarles la diferencia entre solamente
explicarles a Cristo y vivirlo con la experiencia. Por ejemplo, y usé este ejemplo. Por ejemplo, miren. Es como si un niño le pregunta a su amigo a qué sabe tu helado. ¿Qué diferencia es si este niño al que le preguntaron a qué sabe tu helado le da permiso de probar a su amigo su helado en lugar de describírselo? Salmo 34:8 dice, prueben y vean que el Señor es bueno, dichosos en los que en Él se refugian. Nosotros tenemos que probar a Cristo, experimentarlo en nuestra vida. Algunos de nosotros tal vez hemos pasado por dificultades en nuestro matrimonio o hemos perdido a un ser querido. Tal vez hemos pasado por problemas de salud o cosas así. Y nosotros pensamos que esto no es una bendición, pero estar en Cristo realmente es algo que excede nuestras circunstancias temporales. Y entonces podemos ver aún en esas circunstancias que Dios es bueno. Y lo podemos saber con toda certeza, que Él es bueno porque lo hemos probado y sabemos que Él es bueno. ¿Has experimentado a Cristo en ti? Nosotros tuvimos una fiesta de la cuadra donde vivimos, de la calle donde vivo. Y entonces había mucha gente en nuestra cuadra que no conocíamos. Entonces por eso tuvimos esta fiesta para conocer a los vecinos. Entonces alguien tuvo una idea de hacer una fiesta de vecinos para conocernos. Y fue interesante porque mi esposa y yo estábamos rodeados de gente que no conocíamos y no estábamos predicando, pero estábamos compartiendo la vida de Cristo con esta gente. Y la gente estaba alrededor de nosotros y nosotros platicábamos y era increíble. Y esta es una forma de vivir. No es una técnica, no es algo que aprendes en la iglesia, no es algo para lo que estudias, es algo que sale de ti porque Cristo vive en ti y tú eres un solo espíritu con el Señor. Y como Cristo está en el Padre y tú estás en Cristo, Cristo está en ti. Y esa es una bendición. Y yo oro en el nombre de Jesús para que todos nosotros nos podamos dar cuenta de que tenemos esa gran bendición en Cristo Jesús. Así que nosotros somos bendecidos, pero también somos escogidos. Y eso es algo grande. Juan 15:16 dice, no me escogieron ustedes, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. El Señor va a dar fruto a través de ustedes. El Señor no los escogió para que ustedes puedan ir al cielo, sean mejores personas, tengan mejor vida, estén saludables. No, Dios no vino solo a perdonar tus pecados y liberarte. No solo vino a eso. En otras palabras, Jesucristo no es solamente algo extra en tu vida.
Cuando viene a ti, Él se mezcla contigo, como el ejemplo del té y el agua. Él vino, tomó tu corazón que estaba muerto, era ese corazón que dice la Biblia que era de piedra, y lo cambia por un corazón de carne, y entonces es un nuevo espíritu, y entonces te empieza a cambiar con su Espíritu Santo, y entonces Él expresa su vida, su carácter y su voluntad en ti y a través de ti. Y el Señor decidió esto antes de la creación. Esto es algo que en lo que el Señor pensó antes, mucho antes de que nosotros existiéramos. Efesios 1:4 dice: Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. ¿No les parece maravilloso que Dios nos escogió? No es como que nosotros estábamos, Señor, por favor, quiero ser santo. No, fue el deseo de Dios desde el principio, y entonces nosotros lo deseamos porque estamos en Él. En tercer lugar, Dios nos escogió para que podamos unirnos a Él en su obra. La Biblia dice que somos colaboradores con Dios. Primera de Corintios 3:9 dice que somos colaboradores al servicio de Dios. Nosotros somos colaboradores y Dios no nos necesita, pero ¿no les parece maravilloso que el Creador del universo y el amante de nuestras almas nos escogió para ser sus colaboradores? Esa es una noción que trae bastante humildad al corazón, porque el Señor Todopoderoso, omnipotente, omnisciente, nos invita a su trabajo. ¿Habías pensado en eso? Cuando estabas allí en esa fiesta de la cuadra, Dios te invita a ti a trabajar como un colaborador en su obra, y eso es maravilloso. Efesios 2:10 dice que nosotros somos su obra maestra y que hemos sido creados nuevos en Jesucristo para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que andemos en ellas. Él ha preparado estas buenas obras y nos ha preparado a nosotros para que andemos en ellas. Nosotros no hacemos buenas obras para ser salvos. Nosotros hacemos buenas obras porque somos salvos, y esto es lo que derrama nuestra vida, que está llena de Cristo. Es por eso cuando vas de compras y dices cosas que a lo mejor no ibas a decir, pero Dios te mueve a hacerlo. Ahora, lo que quiero decir ahora es que hemos sido escogidos y hemos sido adoptados. No teníamos pacto, estábamos sin esperanza, separados de Dios y excluidos de Israel. Efesios 2:12-13. Recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Amén. Efesios 1:5-6. Él nos predestinó para adopción a través de su Hijo Jesucristo, de acuerdo al propósito de su voluntad. Nosotros no tenemos que preguntarnos cómo vamos a agradar al Señor. Nosotros ya estamos en su voluntad, ¿no? porque
porque Cristo vive en nosotros, amén. El Señor nos ha dado la adopción en Él. Y antes no podíamos hacer nada, no teníamos la habilidad. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, les ha dado poder. A cuantos le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Él te dio la voluntad, los recursos, y esos recursos es esa persona que tiene un nombre, y su nombre es Jesucristo, y su nombre es un nombre sobre todo nombre, y hemos sido bendecidos y adoptados por Él. Hemos sido adoptados, legalmente adoptados como hijos de Dios. Y el Señor es nuestro Padre. ¿Sabías eso? Tu estatus ha sido elevado muy, muy arriba, más allá de lo que tú te puedas imaginar. Ahora tienes todos los derechos, todo el poder y todos los privilegios de un hijo o hija. Y ahora como hijo eres heredero del Padre y ciudadano del cielo. Gracias a Dios. Por tanto, hermanos y hermanas, nosotros podemos hablarle a Dios y relacionarnos con Él como un Padre, guiados por el Espíritu Santo que vive en nosotros. Y estamos emparentados con otros creyentes, como miembros de una misma familia, como hermanos y hermanas en Cristo. En cuarto lugar, ustedes han sido aceptados. Hay muchos cristianos que sienten que no han sido aceptados. Viven con miedo, viven con vergüenza, viven con rechazo, viven con culpa y no se dan cuenta que han sido completamente aceptados. Nuestro comportamiento, lo voy a decir otra vez, nuestro comportamiento no nos hace ni más ni menos aceptables. No se trata de cuán buenos seamos o no. Esa es la diferencia entre lo que tú haces contra lo que Dios hace. El Señor nos acepta porque Él vive en nosotros. Mucha gente pasa el resto de sus vidas tratando de ser aceptables. Su comportamiento se basa en esa necesidad de ser aceptados. Pero hermano, tú tienes que saber que tú ya eres aceptado por ese Dios que te creó. 1 Corintios 1:30 dice, pero gracias a Él, ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención. El Señor ya nos hizo aceptables. ¿Y quién lo hizo? Bueno, fue Dios. Él ya nos aceptó. Él nos hizo puros y santos. Él se dio a sí mismo para comprar nuestra salvación. Así que Dios ya te ha aceptado. Ya no puedes ser más aceptable delante de Dios de lo que ya eres. Tú no te ganas la aceptación de Dios, Él ya te la dio. Y Jesús es el que te hace aceptable delante de Dios. El Señor envió a su Hijo gracias a Él, porque Él murió por nosotros y es Dios. Si Dios ya te aceptó, ¿por qué tendrías tú que andar buscando la aprobación de otra gente? Así que nuestro miedo, vergüenza y rechazo
Todas esas cosas son basura y Dios las recibió como intercambio por esa aceptación completa para siempre. Y esto sucedió en el momento que fuiste salvo. Tú has sido aceptado, amado, aceptado. Y esto tiene un propósito en Cristo. Así que hemos sido bendecidos, adoptados y aceptados y redimidos. ¿Qué es la redención? La redención es la libertad que tenemos en ese Dios justo que tomó nuestro lugar para pagar nuestra pena de muerte, esa deuda que no podíamos pagar por nosotros mismos. El Señor Jesucristo estuvo ahí en la cruz para pagar por tus pecados. Y no solo pagó tus pecados. Sí, la muerte física de seguro, pero también la muerte física, esa muerte de la separación de Dios. Y Jesucristo pagó por esa muerte espiritual a la que estábamos condenados. Él pagó por todo eso cuando murió en la cruz. Él tomó nuestros pecados a la tumba con Él. Y Él tomó esa deuda y murió ahí. Y cuando Él resucitó, tú también resucitaste en esa vida. En un nuevo nacimiento. Y ese es el Evangelio. Él murió por nuestros pecados, amén. Pero la otra cara de la moneda es que Él también resucitó. Si mueres con Cristo, tú también resucitas con Cristo y tienes un nuevo nacimiento. Romanos 5, 8 y 9. Yo estaba compartiéndole a mi suegro de lo que iba a compartir y mi suegro estaba tan emocionado de que iba a compartir esto y él me preguntaba de este verso, porque es un verso muy poderoso. Nosotros vivimos no por lo que vemos o lo que sentimos, vivimos por Cristo. Si queremos oír lo que Cristo tiene que decirnos en voz audible, pues entonces abre tu Biblia y léela en voz alta. Y he aquí lo que dice Dios para nosotros hoy, Romanos 5, 8. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, ¿con cuánta más razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios? Cristo desvió ese castigo, esa ira de Dios que iba a caer sobre nosotros cuando tomó nuestro lugar en la cruz. Y ahora nosotros estamos justificados por eso. La redención también incluye justificación. ¿Qué es ser justificado? Bueno, pues es ser declarado justo y sin pecado por la gracia de Dios. Nosotros hemos sido salvados por la gracia de Dios. Nosotros hemos sido santificados y justificados. Y no es nuestra justicia, es la justicia de Dios. Romanos 3:24. Y nosotros somos justificados gratuitamente mediante la redención de Cristo Jesús, que Cristo Jesús efectuó. A través de la redención, nosotros ganamos su justicia.
Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no cometió pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Nosotros, no es que nosotros tengamos un crédito de justicia, no. Aquí no es algo que es algo fingido o hipotético, no, fue un intercambio divino que ya ocurrió. Nosotros recibimos ya la justicia de Cristo mismo. Y eso es lo que dice la Biblia. Dios no nos dio nada más un poco de justicia, porque Dios no hace las cosas a medias, Él las hace completas y Él nos dio toda su justicia. Un intercambio divino ocurrió. La justicia divina de Jesucristo mismo es lo que nosotros recibimos. Y solo quiero añadir algo que no está en mis notas. Varios cultos han tomado estos versos y los ha torcido. Muchos dicen, no, pues es que somos dioses pequeños. Porque tú eres en la palabra de Dios. Y cuando nosotros leemos la palabra, nosotros tenemos que leer el contexto, lo que dice antes, lo que dice después. Y yo quiero animarlos a estudiar la justicia que tenemos en Cristo, porque va a ser de mucha bendición tener todo el consejo de Dios en las Escrituras. Este mensaje vino del ánimo que tuve de un hermano que me animó a compartir acerca de Efesios, y cuando el pastor Ron me invitó a compartir, yo dije, sí, claro, porque yo quiero compartir esto con mis hermanos, que he sido redimido y justificado. Así que quiero animarlos a todos ustedes que están aquí o que están oyendo este mensaje vía online. Estudien la palabra de Dios y que este mensaje impacte sus vidas. La forma en la que el hombre obtiene justicia suena algo así como, entre más cosas buenas hagas y menos cosas malas hagas, entonces vas a ser más santo. Pero Dios dice algo muy diferente. Dios dice, nuestra justicia, la cual es, de hecho, la justicia de Cristo, más el poder de Dios que nos da como hijos e hijas de Dios, es igual a una vida santa, una vida diaria práctica santa. La justicia de Dios, Él nos las ha dado para cosas prácticas, no para que vivamos como robots, sino que es una vida viva que fluye de nosotros, es una vida práctica. De hecho, todo lo que hacemos, todo lo que decimos, todo lo que hablamos, todo lo que nos pasa, allí se aplica la vida de Cristo, es una vida práctica. El método del hombre es un sistema de logros. Yo hago todo el trabajo desde mis propios recursos y lo hago todo yo. Pero como Dios, en contra de lo que Dios dice, porque
los caminos de Dios es un sistema de recibir. Tú recibes al Señor y Él hace todo a través de ti, con sus propios recursos, a través del Espíritu Santo. Nosotros hemos sido santos a través del nuevo nacimiento, no por nuestro comportamiento. Nosotros sabemos que Él vive en nosotros. Sabemos que hemos sido bendecidos, hemos sido escogidos, aceptados, redimidos, hemos sido comprados y hemos sido perdonados. Si hay alguna cosa que quiero que se lleven a casa, con toda seguridad está aquí. Tú no fuiste perdonado porque ya dejaste de pecar. Tú fuiste perdonado por la sangre de Jesucristo. Y ese es el punto número 1 que quiero que tú te lleves a tu casa. Dios te ha hecho perfecto para siempre. No necesariamente que te comportes perfectamente, porque todavía vas a pecar. Pero Dios te ha hecho perfecto, porque Él hizo un sacrificio perfecto que te hace perfecto para siempre. Hebreos 10:14 dice lo siguiente: porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. ¿Te habías dado cuenta que tú eres perfecto para siempre? Verso 18. Y cuando los pecados han sido perdonados, ya no hace falta otro sacrificio por el pecado. No hace falta que Dios te perdone y perdone y perdone. Él ya te perdonó completamente. Ya es un hecho y un hecho y un hecho. Ya no hay tal cosa como que un perdón parcial. O estás totalmente perdonado o no estás perdonado. Pero algunos cristianos piensan que son parcialmente perdonados y que tienen que estar pide y pide perdón a Dios. Pero no. En conclusión, hermanos y hermanas, mi Señor Jesucristo, al cual estás unido, Él te ha bendecido con toda bendición espiritual. Ahora, tú sabes que estás en Cristo y has sido perdonado para siempre, bendecido con toda bendición espiritual en Cristo, escogido desde antes de la fundación del mundo para ser santo y sin mancha ante sus ojos, amado, predestinado, adoptado como hijo, y Él te ha aceptado libremente en el amado. Has sido redimido a través de la sangre de Jesucristo, perdonado de todos tus pecados de acuerdo a las riquezas de la gracia de Dios que ha derramado sobre ti. Así que por su gracia, te voy a dar unas escrituras. Tú eres un hijo o hija del Rey, Efesios 1:5. Tú vives de plenitud a plenitud por su vida. Tú no vives de vacío en vacío, vives de plenitud en plenitud. Pero el enemigo quiere que pienses que tú vives en el vacío, en la necesidad. Pero la palabra de Dios en 2 Corintios 13:5 dice que vives de gloria en gloria, de plenitud en plenitud.
A causa de la obra de Cristo en la cruz, tú vas a experimentar esos ríos abundantes de gracia y de vida que nunca se secan, según Juan 7:38. A veces sentimos que nos secamos, a veces decimos, sí, estoy atravesando por una estación de sequía. Bueno, ese eres tú, porque a Cristo no se le ha secado nada. Él sigue vivo y abundante. A causa de este sacrificio, tú eres santo. ¿Sabías que eres santo? ¿Sabías que has sido hecho perfecto para siempre, según Hebreos 10:14? Y que el Señor nunca va a dejar que nada te separe del amor de Dios, que es en Cristo Jesús nuestro Señor, según Romanos 8:31-39. Porque eres el que eres. Créelo, porque Él ha dicho en su palabra. Él ha dado a su Hijo por tus pecados y Él tomó ese corazón de piedra y te dio el corazón de sangre y te ha cambiado ese deseo, te ha dado un corazón de carne nuevo y ese intercambio de basura por la vida preciosa de Jesucristo que nunca tendrá final. Padre Celestial, yo te pido que estas palabras lleguen al corazón de mis hermanos. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque hemos pasado por cosas, Señor, pero tú siempre has estado con nosotros, aún en tiempos difíciles. Señor, te pido que por aquellos que están pasando por tiempos difíciles, que les consueles con tu Espíritu Santo, Señor. Te pido que nos ayudes, Señor, a esperar tu regreso. Te pido por el ministerio del Espíritu Santo y la vida de Cristo en nosotros. Señor, te pido por cada creyente que recuerde que ellos han sido aceptados, redimidos, justificados, perdonados en ti. Y Señor, por aquellos que no te conocen y que no tienen esta vida de Cristo, Señor, yo te pido que ellos puedan venir a Cristo con todo lo que son y confíen en el Señor Jesucristo para salvación. En el nombre de Jesús. Amén.